Lanzado en 2010 por Quantic Dream bajo la dirección de David Cage, Heavy Rain es una de las obras más influyentes dentro del género de la narrativa interactiva. A primera vista, el juego se presenta como un thriller policial centrado en la búsqueda del llamado asesino del origami, un criminal responsable de secuestrar y asesinar niños. Sin embargo, reducir Heavy Rain a una simple historia detectivesca sería ignorar la verdadera profundidad de la obra. Más que una investigación criminal, Heavy Rain es un estudio sobre el sufrimiento humano. La historia utiliza el misterio como una excusa para explorar temas universales como la pérdida, el trauma, la culpa, la obsesión, la identidad, la soledad y el amor. Cada uno de sus personajes principales representa una forma diferente de reaccionar frente al dolor emocional, convirtiendo la narrativa en una exploración psicológica de las heridas que las personas arrastran a lo largo de sus vidas. A diferencia de otros videojuegos donde el conflicto principal gira en torno a derrotar a un enemigo externo, Heavy Rain lo que hace es plantear una lucha mucho más compleja, la batalla contra los propios fantasmas internos. En este sentido, el verdadero antagonista del juego no es únicamente el asesino del origami, sino que el trauma que domina la vida de cada personaje. La pregunta central que articula toda la obra es aparentemente simple: ¿hasta dónde sería capaz de llegar una persona para salvar a alguien que ama? Pero, sin embargo, a medida que la historia avanza, esta pregunta evoluciona hacia otra mucho más profunda. ¿Es posible escapar del pasado? Desde una perspectiva psicológica, todos los personajes de Heavy Rain son individuos traumatizados. El trauma puede definirse como una experiencia emocional tan intensa que supera la capacidad normal de una persona para procesarla. Cuando esto ocurre, el individuo queda atrapado psicológicamente en el acontecimiento traumático, repitiéndolo de manera consciente e inconsciente durante el resto de su vida. Esta definición resulta especialmente importante porque describe exactamente lo que ocurre con todos los protagonistas. Ninguno de ellos está realmente viviendo como en el presente, por así decirlo. Todos permanecen anclados a algo que perdieron. Ethan permanece atrapado en la muerte de Jason. Madison permanece atrapada en una vida marcada por el aislamiento emocional. Scott permanece atrapado en la muerte de su hermano. Y bueno, Norman permanece atrapado en su necesidad obsesiva de controlar el mundo. La investigación del asesino del origami funciona como el punto de encuentro de estas heridas psicológicas. Cada personaje cree estar persiguiendo al asesino, pero en realidad todos están persiguiendo una versión diferente de sí mismos. Uno de los elementos más importantes del juego claramente es el agua, y desde una perspectiva simbólica, el agua suele asociarse con el inconsciente en numerosas corrientes psicológicas, especialmente la psicología analítica desarrollada por Carl Jung. Para Jung, el agua representa aquello que existe debajo de la superficie de la mente consciente: emociones reprimidas, recuerdos traumáticos y conflictos internos. Heavy Rain utiliza constantemente este símbolo. Los niños secuestrados son encerrados en pozos donde el agua sube lentamente. Las tormentas acompañan los momentos decisivos, las víctimas finalmente terminan muriendo ahogadas y la tragedia que origina el asesino también involucra una muerte por ahogamiento. Y nada de esto es casual. El agua representa aquello que los personajes intentan evitar, pero inevitablemente termina alcanzándolos. Del mismo modo que resulta imposible detener una inundación, los personajes son incapaces de escapar de sus traumas. La lluvia constante funciona como una manifestación física de los recuerdos dolorosos que siguen cayendo sobre ellos una y otra vez. Los centímetros cúbicos que aparecen a medida que avanza Heavy Rain representa el volumen de agua que se está acumulando en el pozo donde el asesino del origami mantiene cautivo a Shaun, y su función principal es recordar constantemente al jugador que el tiempo sigue transcurriendo y que el peligro aumenta, incluso cuando la historia se enfoca en otros personajes o investigaciones. Además de servir como una cuenta regresiva simbólica, ya que estos números refuerzan uno de los temas centrales del juego: la inevitabilidad del sufrimiento y el avance gradual de la tragedia. Así como el agua sube lentamente hasta convertirse en una amenaza mortal, el trauma, la culpa, la obsesión también se acumulan progresivamente en la vida de los personajes, convirtiendo los centímetros cúbicos en un símbolo tanto del peligro físico que enfrenta Shaun como de la carga emocional que domina toda la narrativa. Ethan es probablemente el personaje más emocionalmente devastador del juego. Tras la muerte accidental de Jason, experimenta lo que en psicología se conoce como la culpa del superviviente. La culpa del superviviente aparece cuando una persona sobrevive a una tragedia mientras que alguien cercano muere. Aunque racionalmente comprende que no fue responsable, emocionalmente desarrolla la sensación de que debería haber hecho algo más. En el caso de Ethan, esta culpa se manifiesta de múltiples formas.
Pierde a su esposa, pierde la relación con Shaun, pierde la capacidad de disfrutar la vida, pierde la confianza en sí mismo y psicológicamente Ethan no logra elaborar el duelo. Según el modelo de Elizabeth, el duelo suele atravesar 5 etapas: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Cuando comienza Heavy Rain, Ethan parece encontrarse atrapado entre la depresión y una negociación permanente con el pasado. Su mente parece repetir constantemente una pregunta imposible. ¿Y si hubiera reaccionado más rápido? ¿Y si hubiera prestado más atención? ¿Y si hubiera sido un mejor padre? Las pruebas del asesino del origami funcionan precisamente porque atacan esa herida emocional. Cada desafío representa una oportunidad simbólica para demostrar algo que Ethan siente que no logró demostrar cuando Jason murió. Por eso las pruebas resultan tan efectivas desde el punto de vista narrativo, porque no se trata solamente de salvar a Shaun, se trata de demostrar que Ethan todavía merece ser llamado padre. Las pruebas impuestas por el asesino del origami pueden interpretarse como un ritual de purificación. A lo largo de la historia, Ethan atraviesa dolor físico extremo, se corta, se hiere, arriesga su vida y se enfrenta a dilemas morales. Desde una perspectiva simbólica, estos actos recuerdan a antiguos rituales religiosos donde el sufrimiento era visto como un medio para alcanzar la redención. El juego establece una conexión constante entre el dolor y el amor. Cuanto más sufre Ethan, más se demuestra cuánto ama Shaun. Esta idea refleja una creencia profundamente humana, que el sacrificio otorga valor a aquello que amamos. Por esta razón, las pruebas no están diseñadas para medir inteligencia ni habilidad física, están diseñadas para medir la capacidad de sacrificio. Scott Shelby, spoiler, no busca encontrar al padre más fuerte, busca encontrar al padre más dispuesto a sufrir, y Ethan responde exactamente a ese perfil. Si Ethan representa la culpa, Norman representa la obsesión por el control. La tecnología de Ari le permite reconstruir escenas del crimen, analizar evidencias y observar detalles invisibles para otras personas. Sin embargo, cuanto más poder obtiene mediante la tecnología, más dependiente se vuelve de ella. Esta contradicción constituye el núcleo de su personaje. Norman cree que puede controlar el caos mediante información, pero el juego demuestra constantemente que el sufrimiento humano no puede resolverse únicamente mediante lógica y datos. La triptocaína funciona como una metáfora de esta dependencia. Necesita la droga para seguir utilizando la tecnología. Necesita la tecnología para resolver los casos. Necesita resolver los casos para sentirse útil. Su vida se transforma en un círculo de dependencia. Desde una perspectiva psicológica, Norman ilustra el concepto de compensación. Las personas suelen desarrollar mecanismos para ocultar sus inseguridades. Algunos buscan relaciones, otros buscan dinero. Norman busca control. Su obsesión por comprender cada detalle del caso refleja un miedo mucho más profundo: aceptar que existen situaciones imposibles de controlar. Y precisamente eso es lo que representa el asesino del origami, un fenómeno que escapa de toda lógica racional. Si Ethan representa la culpa y Norman representa la necesidad de control, Scott Shelby representa una de las consecuencias más devastadoras del trauma psicológico, la obsesión. Lo que hace especialmente interesante a Scott es que su historia no comienza cuando se convierte en el asesino del origami. Su historia comienza décadas antes, cuando era niño. Durante la tormenta, su hermano menor queda atrapado dentro de una tubería inundada. Scott intenta desesperadamente pedir ayuda, pero los adultos presentes ignoran sus súplicas. Como resultado, su hermano muere ahogado. Desde una perspectiva psicológica, este acontecimiento puede interpretarse como un trauma fundacional. Un trauma fundacional es una experiencia tan intensa que termina organizando toda la identidad de una persona alrededor de ella. En lugar de ser simplemente un recuerdo doloroso, se convierte en el eje central desde el cual el individuo interpreta el mundo. Para Scott, el mundo quedó dividido en 2 categorías: en personas que están dispuestas a sacrificarse por quienes aman y personas que simplemente no lo están. Toda su vida posterior gira alrededor de esta idea. La tragedia ocurre porque Scott nunca logra aceptar que algunas pérdidas no tienen explicación ni solución. En lugar de elaborar el duelo, intenta encontrar una respuesta definitiva a la muerte de su hermano. La pregunta que lo persigue es siempre la misma: ¿mi hermano habría sobrevivido si alguien hubiera estado dispuesto a sacrificarse por él? Lo perturbador es que dedica décadas enteras intentando responder esa pregunta. El psicoanálisis describe un fenómeno llamado compulsión a la repetición. Este concepto plantea que las personas traumatizadas tienden a recrear inconscientemente situaciones similares a su trauma original con la esperanza de obtener un resultado diferente. Scott es un ejemplo casi perfecto de este fenómeno. Cada secuestro reproduce simbólicamente la muerte de su hermano. Cada niño encerrado en un pozo representa al hermano que no pudo salvar.
Cada padre sometido a las pruebas representa al padre que, según él, no hizo lo suficiente. Y cada tormenta recrea la tormenta de aquella noche. Scott no está buscando víctimas, está intentando revivir una y otra vez el momento más importante de su vida. La diferencia es que ahora controla todos los elementos de la situación. Lo que no pudo controlar cuando era niño, intenta controlarlo como adulto. Sin embargo, ninguna respuesta es suficiente, ningún sacrificio logra devolverle a su hermano, y por eso su obsesión nunca termina. Resulta tentador interpretar a Scott únicamente como un villano. Sin embargo, la narrativa de Heavy Rain es mucho más compleja. Scott es responsable de actos terribles, pero también es una víctima. La obra plantea una pregunta incómoda. ¿En qué momento una persona deja de ser únicamente una víctima y se convierte en un victimario? La historia no intenta justificar sus acciones, para nada. Lo que intenta es explicar cómo una herida emocional puede deformar completamente la percepción de la realidad. Scott no mata porque disfrute matar, mata porque cree haber encontrado una misión. Esa convicción lo vuelve especialmente peligroso. Los criminales más aterradores no suelen ser aquellos que actúan por placer, suelen ser aquellos convencidos de que están haciendo algo correcto. Entre todos los protagonistas, Madison es probablemente el personaje más difícil de comprender porque su conflicto es menos evidente. No perdió un hijo, ni persigue un asesino, ni tampoco está obsesionada. No sufrió una tragedia específica que explique cada una de sus decisiones, y precisamente por eso resulta tan interesante. Madison representa una forma de sufrimiento mucho más silenciosa. A diferencia de los demás personajes, su dolor no proviene de un acontecimiento concreto, proviene de una ausencia. Su vida parece funcional desde el exterior, tiene trabajo, tiene independencia económica y tiene libertad. Sin embargo, parece incapaz de construir conexiones emocionales significativas. El juego menciona repetidamente que Madison sufre insomnio. En una lectura superficial, esto parece simplemente una característica del personaje. Sin embargo, desde una perspectiva simbólica, el insomnio cumple una función mucho más profunda. Dormir implica no sentirse seguro, dormir implica bajar la guardia y implica confiar. Madison parece incapaz de hacer cualquiera de esas cosas. Su mente permanece constantemente alerta. Este estado de vigilancia permanente recuerda a lo que la psicología denomina hipervigilancia. La hipervigilancia suele aparecer en personas que han desarrollado ansiedad crónica o que experimentan altos niveles de estrés emocional. Por eso Madison nunca parece realmente tranquila, incluso en momentos aparentemente normales. Existe una tensión constante en su comportamiento. Desde la teoría del apego desarrollada por John Bowlby, puede interpretarse que Madison representa características asociadas a un apego evitativo. Las personas con este patrón suelen desear cercanía emocional, pero al mismo tiempo tienen dificultades para confiar plenamente en los demás. Buscan conexión, pero temen a depender de ella, y eso explica o explicaría en parte su relación con Ethan. No se acerca a él únicamente porque sea una historia interesante, se acerca porque reconoce en Ethan una forma de sufrimiento que entiende profundamente. Ambos personajes están aislados, ambos cargan con heridas emocionales y ambos buscan desesperadamente algo que les devuelva el sentido a sus vidas. El origami es uno de los símbolos más importantes en el juego. En apariencia, una figura de papel es un objeto sencillo. Sin embargo, su significado dentro de la narrativa es extraordinariamente complejo. El papel representa fragilidad. Puede romperse, arrugarse, destruirse fácilmente. Del mismo modo, los personajes de Heavy Rain son emocionalmente frágiles. Todos han sido dañados, todos están intentando mantenerse unidos. Además, el proceso de crear origami implica transformar algo común en algo diferente. Una simple hoja se convierte en una figura elaborada. Esta transformación refleja el modo en el que el trauma moldea la identidad humana. Las experiencias dolorosas cambian a las personas, las doblan, las deforman, las transforman. La figura al final nunca vuelve a ser la hoja original, y lo mismo ocurre con los personajes del juego. A medida que avanzamos en el análisis, resulta evidente que Heavy Rain no es realmente una historia sobre un asesino serial. Es una historia sobre personas emocionalmente heridas. Ethan intenta sobrevivir a la culpa, Norman intenta sobrevivir a la obsesión, Madison a la soledad y Scott al trauma. La investigación criminal es simplemente el escenario donde estos conflictos internos chocan entre sí. El misterio puede resolverse, la identidad del asesino puede descubrirse, pero las emociones que explora siguen siendo universales. Todos los seres humanos han experimentado pérdida, han sentido culpa, han enfrentado momentos de soledad
y han intentado encontrar sentido después del sufrimiento. El juego transforma esas experiencias en una tragedia interactiva, donde el verdadero enemigo no es un asesino, sino que aquello que cada personaje lleva dentro de sí mismo. Para comprender completamente el juego es necesario entender que David Cage no diseñó el juego únicamente como un videojuego. Su intención era acercarse lo máximo posible al lenguaje del cine. La estructura narrativa, la fotografía, los movimientos de cámara, el ritmo de las escenas y la construcción de personajes están profundamente influenciados por el thriller psicológico contemporáneo. Sin embargo, Heavy Rain no es copia de estas películas, lo que hace es tomar elementos de ellas para construir una experiencia interactiva donde el jugador deja de ser espectador y se convierte en participante. Las influencias más evidentes pueden encontrarse en tres obras fundamentales, que es Seven, Zodiac y The Silence of the Lambs. Seven, estrenada en 1995 y dirigida por David Fincher, narra la investigación de una serie de asesinatos inspirados en los 7 pecados capitales. Lo que hizo revolucionar esta película fue la construcción de su antagonista. John Doe no mata por placer, mata porque cree estar demostrando una verdad sobre la humanidad. Cada crimen funciona como un mensaje, cada víctima forma parte de un argumento. Heavy Rain adopta exactamente esa idea. Scott Shelby no secuestra a los niños porque disfrute hacerlo, las secuestra porque cree que está demostrando una teoría. Quiere probar que el amor parental auténtico existe. Quiere demostrar que algunos padres son capaces de sacrificarlo todo. Scott no se considera un asesino, se considera un experimentador, un juez, un observador, al igual que John Doe. Cree estar revelando una verdad oculta sobre la condición humana. La diferencia es que mientras John Doe intenta demostrar la corrupción moral de la sociedad, Scott intenta demostrar la existencia del amor absoluto de un padre a su hijo. Ambos utilizan el sufrimiento humano como herramienta para validar sus creencias. Si Seven aporta a la figura del asesino ideológico, Zodiac aporta otro elemento fundamental, la obsesión. Estrenada en 2007 y también dirigida por David Fincher, Zodiac cuenta la historia real de investigadores, periodistas y ciudadanos que dedicaron años de su vida a intentar descubrir la identidad del famoso asesino Zodiac. Lo más importante de la película es que la investigación termina consumiendo a quienes participan en ella. Sus relaciones personales se deterioran, su salud mental empeora y su vida comienza a girar alrededor de una única pregunta. Norman Jayden refleja perfectamente esta idea. A medida que avanza la historia, deja de existir cualquier aspecto de su vida que no esté relacionado con el caso. Su identidad completa se reduce a la investigación. El juego plantea así una pregunta interesante. ¿Puede una obsesión aparentemente noble terminar destruyendo a una persona? La respuesta parece ser sí, y Norman es la demostración de ello. En 1991, The Silence of the Lambs revolucionó el género policial en introducir una idea que hoy parece normal, pero en ese entonces no lo era. La idea de que para atrapar a un monstruo primero hay que comprenderlo. No se centra únicamente en descubrir quién es el asesino, se centra en comprender cómo piensa, por qué actúa, qué experiencias lo llevarán a convertirse en quién es. La revelación de Scott Shelby no funciona porque descubramos quién es, funciona porque descubrimos por qué es. Una pregunta importante es, ¿quién es el asesino del origami? Pero otra pregunta igual de importante y que a nadie como se le ocurre es, ¿qué ocurrió para que alguien se convierta en el asesino del origami? El juego entiende algo fundamental acerca de los seres humanos. Las personas suelen sentirse más perturbadas por aquello que pueden comprender que por aquello que no pueden comprender. Scott resulta inquietante precisamente porque podemos entender el origen de su dolor. Otro elemento importante es la influencia del cine noir. El noir surgió durante las décadas de 1940 y 1950 como un género caracterizado por ciudades oscuras, personajes moralmente ambiguos, corrupción, fatalismo, soledad y protagonistas emocionalmente dañados. Heavy Rain parece construido a partir de estos mismos elementos. La ciudad nunca resulta acogedora, las calles parecen vacías, la lluvia cae constantemente, la iluminación suele ser tenue, los personajes están psicológicamente agotados y no existen héroes perfectos. Todo parece destinado a terminar en tragedia. Esta atmósfera genera una sensación permanente de melancolía, como si los personajes estuvieran luchando contra un destino que ya fue escrito mucho antes de que comenzara la historia. Uno de los temas más profundos de Heavy Rain es el sacrificio. La historia plantea constantemente una relación entre el amor y el sufrimiento. Scott cree que el amor verdadero solo puede demostrarse mediante el sacrificio. Las pruebas de Ethan están diseñadas alrededor de esta idea. Cada herida, cada decisión, cada riesgo representa una pregunta.
¿Cuánto dolor estás dispuesto a soportar? ¿Cuánto estás dispuesto a perder y cuánto estás dispuesto a sacrificar? Desde una perspectiva psicológica, Heavy Rain parece sugerir que las personas otorgan valor a aquello por lo que están dispuestas a sufrir. El amor se mide mediante acciones, no mediante palabras. Por eso las pruebas son tan extremas, porque no buscan respuestas racionales, buscan demostraciones emocionales. Y aquí encontramos la tragedia definitiva del juego. Scott tiene razón en una sola cosa: el amor implica sacrificio, pero comete un error fundamental. Confunde sacrificio con sufrimiento, confunde amor con dolor, confunde devoción con destrucción. A lo largo de toda la historia intenta demostrar que un padre auténtico sufrirá por su hijo, pero nunca comprende que el verdadero amor no consiste únicamente en sufrir, consiste en cuidar, proteger, acompañar y comprender. Su obsesión le impide entender esa diferencia, y esa incapacidad termina convirtiéndolo en aquello que más odiaba, la misma persona que destruye familias, la misma persona que genera sufrimiento que intenta estudiar. Al finalizar la historia, muchos jugadores creen que la pregunta central era ¿quién es el asesino del origami? Sin embargo, después de analizar todos sus elementos, parece claro que una pregunta también igual de fundamental es ¿cómo viven las personas después de la pérdida? Cada protagonista responde de manera diferente. Ethan responde mediante el sacrificio, Norman responde mediante el control, Madison responde mediante la búsqueda de conexión y Scott responde mediante la obsesión. Ninguna respuesta es perfecta y ninguna elimina completamente el dolor, pero todas reflejan algo profundamente humano, la necesidad de encontrar el significado después de la tragedia. Y quizás esa es la idea o esa es la razón por la que Heavy Rain sigue siendo recordado tantos años después, porque detrás del misterio, detrás de la lluvia y detrás de los asesinatos existe una historia universal, la historia de personas que intentan seguir adelante cuando una parte de ellas quedó atrapada en el pasado.